me iba a agarrar a cantar, ¿verdad? Está bien bonita la alabanza. Pues qué gusto verles a todos aquí en persona. Para los que no saben, tenemos otra reunión a las 9 de la mañana que la abrimos especialmente para aquellos quienes son parte del equipo de servidores. Y de esta manera, pues es hasta donde el Señor nos dio sabiduría para que no estemos amontonados. Así que si no ve, algunos de los hermanos estuvieron en la reunión de las 9, que es exactamente la misma predicación. Aunque bueno, creo que tiene alguno que otro elemento por ahí, pero es en esencia la misma predicación. Así que ellos les mandan saludos y están haciendo este esfuerzo que vale la pena mencionarlo. Hacen este esfuerzo para que levantarse más temprano y para que usted pueda tener espacio aquí en el lugar y estemos todos cuidados y atendidos. Así que bueno, pues les agradecemos a ellos, ¿verdad? Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y algunos de ellos están conectados ahora. Les mandamos saludos a todos. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver Marcos capítulo 10, versículos del 7 al 9. Marcos 10, 7 al 9. Creo que la última vez que nos vimos, estábamos todavía en el libro de los Hechos. En la última reunión antes de que se cesara todo, Juan predicó también un tema del libro de los Hechos, ya los últimos. El resto de la serie la vimos así online. Y el domingo pasado iniciamos esta nueva serie que se titula Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. Y esta es la segunda enseñanza que se titula Matrimonio. Después una pregunta, ¿contrato o pacto? Bueno, vamos a responder esta pregunta a lo largo de esta enseñanza. Leamos por ahora Marcos 10, del 7 al 9. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oremos. Señor, muchas gracias. Una vez más te agradecemos, a pesar de que lo hemos estado haciendo desde que llegamos y desde antes, desde que nuestro día iniciamos dándote gracias por la vida que nos prestas, por el aliento que nos regalas. Y queremos también, Señor, ahora agradecerte por esta bendición de ser expuestos a tu palabra. Tú te revelas a nosotros, te revelaste a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Él es el verbo, Él es el mensaje, Él se encarnó y no solo nos predicó, sino que nos dio un ejemplo de vida para que nosotros sigamos tus pisadas. Él se fue, resucitó después de haber dado su vida por nosotros y está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros, pero no nos dejó huérfanos, nos dio a tu Espíritu Santo, al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, para que nos guíe, para que nos oriente y nos guíe a exaltarte, a glorificarte. Y es ese mismo Espíritu el cual el día de hoy estará hablando y tocando nuestros corazones. Nosotros nos disponemos para ello. Es ese mismo Espíritu el que inspiró tu palabra y nosotros nos disponemos para que ella nos transforme, nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, pero también que nos consuele y nos dé respuestas. Gracias, Señor, por este tiempo. Usa estos labios, usa este vaso de barro en el cual no hay nada especial, sino que soy solo un siervo inútil porque estoy haciendo lo que me has llamado a hacer. Pero usa, Señor, estas palabras y este sermón para que tú seas glorificado y seamos transformados. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. En la enseñanza anterior, por cierto, si no la has oído, es bueno que la puedas buscar y reescuchar o escuchar por primera vez si no lo hiciste. En ella vimos que el hombre fue creado por Dios con un propósito. Ese propósito de Dios de crear al hombre fue para su gloria. Vimos la creación y vimos cómo todo lo que el Señor hizo, todos los cielos, la tierra, el mar, los animales, todo fue creado para su gloria. Cada vez que Él decía, esto es bueno, se glorificaba a sí mismo. Y el hombre fue hecho para la gloria de Dios. También vimos que por consecuencia, ya que el hombre fue creado para glorificar a Dios, la familia es también para su gloria. No se separa una cosa de la otra. No es como que Dios crea todas las cosas y al hombre para su gloria y la familia, pues ahí se va, como sea. No. También fue creado para su gloria. Y también vimos que el matrimonio es la base de la familia. Tuvo que haber un matrimonio para que una familia pudiera iniciar. Y aunque en la enseñanza anterior vimos de forma general, muy por encimita, el tema del matrimonio, hoy vamos a profundizar, pero solo un poco. ¿Por qué? Porque el hablar de matrimonio es un tema muy extenso.
Hay libros enteros que tocan el tema. Ha habido congresos de casa de oración, uno cada año por ahí en Cancún y en otros lugares en donde se puede profundizar bastante sobre el tema del matrimonio y realmente nunca terminaríamos de aprender. Aunque quizás tú digas, bueno, pues ya sé que como esposo tengo que amar a mi esposa, y la esposa diga, ya sé que como esposa tengo que sujetarme a mi esposo. Pues sí, pero el Señor nos sigue recordando en su palabra, nos sigue llevando a ellas. Y Pablo decía, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y para vosotros es aburrido, ¿no va? Y para vosotros es seguro que escuchemos las mismas cosas que ya hemos escuchado. ¿Para qué? Para que podamos vernos en el espejo de la palabra y hagamos los cambios necesarios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra matrimonio, la voy a definir, proviene de una palabra latina que es matrimonium. Es una palabra compuesta de dos, que es mater y munium. La palabra mater significa madre en latín, y la palabra munium es la calidad legal, es la función legal de algo. Así que cuando las fusionamos estas palabras, mater y munium o matrimonium, nos da este resultado. Es la función de ser madre reconocida. Es el derecho que adquiere la mujer para poder ser madre dentro de la legalidad. Ese es el concepto de matrimonio. En el Digesto, que es la compilación del derecho romano, encontramos la definición de matrimonio, y esta fue efectuada por un hombre llamado Modestino. Esta es la definición en el derecho romano de matrimonio: la unión del hombre y la mujer, consorcio de toda la vida, comunicación de los derechos divino y humano. Esa es la definición romana de matrimonio. Y hay varios elementos que vamos a tratar. El primero que me gustaría tratar, antes de desarrollar y contestar a la pregunta del tema de la enseñanza, es que no es necesario casarse para estar en plenitud, para estar felices. Repito, no es necesario casarse para estar en plenitud, para estar felices. Antes de continuar hablando de la bendición del matrimonio, tengo que hacer una aclaración y un énfasis para que no se nos vaya a ir la onda por otro lado. Hay personas quienes se quedan solteros, quienes no se casan, y estas personas a menudo en nuestra cultura, a menudo en nuestra sociedad, son vistos como personas de segundo nivel. Son vistos como con lástima, como ay, pobrecito este, y le ponen un montón de títulos que no vale la pena mencionar, pero usted sabe a qué me refiero. A menudo se les ve como personas de segunda clase. Estoy hablando de personas quienes nunca se casan, o personas quienes se enviudan y nunca se vuelven a casar, o personas quienes los abandonan o se divorcian y se quedan así y son vistos como de segunda, ¿no? Ay, pobrecito. Pero yendo al principio bíblico y al principio mismo de Dios en el diseño del matrimonio, no debemos de olvidar algo, que antes de que Adán se casara, antes de que Adán conociera a Eva, Adán ya disfrutaba de la plenitud de la presencia de Dios. Antes de eso, o sea, Adán no estaba infeliz. Adán no era un ser de segunda. Adán era a imagen de Dios aún antes de que se le presentara Eva, aún antes de que se casara, ya tenía plenitud. Como individuo, mis hermanos, como persona, Adán estaba ya completo. ¿Por qué? Porque era a imagen de Dios. Dios lo hizo del polvo de la tierra, a imagen de Dios lo creó y sopló sobre su nariz aliento de vida. ¿Qué le faltaba a Adán? Nada. Disfrutaba de la plenitud del Señor. Cuando la serpiente trató de engañar a Eva, o bueno, la engañó, pero en la estrategia de la serpiente Dios dijo que no comas de ningún árbol. No, dijo que podía comer de todos, menos de este. ¿Por qué? Dijo la serpiente, ¿no? Pues que, mira, sabe Dios que si comes tú de ese árbol, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. El tema es de que ya era como Dios. Adán ya era como Dios, y no que eran diosesitos o Jehová Junior o estos rollos raros, sino que al haber sido hechos a imagen de Dios estaban completos y estaban plenos. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la felicidad, la plenitud, no está en el matrimonio, está en el creador de todas las cosas, incluido el matrimonio. Porque hay personas que dicen, voy a ser feliz cuando me case. Después se casan y encuentran que la felicidad no estaba en el matrimonio en sí. ¿Está en quién? En el creador de todas las cosas, incluido el matrimonio.
Y después dicen, voy a ser feliz cuando me divorcie. Y se divorcian. Y otra vez no son felices. Porque la felicidad no está ni en el matrimonio, ni en el divorcio. Está en el creador de todas las cosas, incluido el matrimonio. A través de la Biblia vemos que quedarse soltero, sin casar, es también una bendición. Estoy diciendo que aquellos quienes no se casan por diversas circunstancias no son personas de segunda clase. Quedarse soltero, según la Biblia, es también una bendición y Dios mismo lo dispone así para algunos casos, para casos específicos. Acompáñame a Mateo capítulo 19, versículo 12. Mateo 19, 12. Tengo que hablar un poquito más despacio para que quede claro, pero porque también sé que hay niños y tenemos que algunas cosas no entrar en demasiados detalles, así que apelo a su conocimiento, a su sabiduría, a su madurez como adulto y que trate de entender esto. Mateo 19, 12. Estamos hablando de la soltería desde la perspectiva de Dios. Vamos a profundizar en esto. Mateo 19, 12. Pues hay eunucos, ¿se entiende lo que es un eunuco? ¿Sí? ¿Todos adultos? Los que no, búsquenlo por ahí en la Biblia, ¿no? Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos, subraya eso, que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Está hablando de 3 clases de eunucos y no estamos hablando en cada una de ellas de forma literal. Está hablando de forma figurada. Un eunuco era incapaz de reproducirse, de tener descendencia. Nosotros sabemos por qué. Pero dice el texto que hay algunos que desde el vientre de su madre nacieron eunucos. Hay personas quienes nacen incapaces de reproducirse, estériles de otra forma. Vemos en la Biblia mujeres estériles, etcétera, ¿no? También hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esto sí puede aplicar de forma literal. Los acompañantes de las reinas, por ejemplo, les impedían esto por principios éticos y morales que ellos tenían. Pero el tercer caso es el que estoy hablando y dice, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. Y no se está refiriendo a mutilación. Jesús mismo en Mateo capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, hizo una declaración y dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo de ti. Pero el Señor no estaba hablando de que te saques el ojo, ¿sí? Porque estaba hablando del corazón. Alguien con un corazón pecaminoso, aunque le saques los 2 ojos, va a seguir con eso en el corazón. ¿Te fijas? El Señor dijo, si tu mano te es ocasión de caer, quítala y échala de ti. No estaba hablando tampoco de que quedaras manco, porque si te cortas las 2, los pies, sigue siendo ese corazón que tiende al pecado. Estaba Jesús hablando del corazón, del principio, y lo mismo está hablando aquí. No es de forma literal, una mutilación. Es de lo que está hablando es eunucos por causa del reino. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, el matrimonio no es la causa de felicidad, es Dios. Quedarse sin casar también es algo visto bien en la Biblia cuando es el Señor el que lo dispone, cuando la causa es el reino. No estoy diciendo tampoco que todos los que no se casan están correctamente, porque hay personas quienes nunca se casan que dicen, no, yo nunca me voy a casar, porque así puedo andar de Don Juan por todos lados. No tengo compromiso. Yo nunca me voy a casar porque yo no le voy a dar mi lana a una señora, a una mujer. No, mi lana es toda para mí. Hay mujeres que nunca se casan y dicen, yo nunca me voy a casar porque yo que me voy a andar sujetando a un pelado. Así dicen muchas, ¿no? Ese es el lenguaje de muchas. Bueno, allí no podemos decir que eso es una bendición. Sigue habiendo un tema de corazón. Entonces, la felicidad no está en el matrimonio, la felicidad tampoco está en la soltería, está en el reino de Dios, en el creador de todas las cosas. El mismo apóstol Pablo decidió no casarse y dedicar su vida al reino de Dios, al servicio del Señor, quedándose soltero. Acompáñame a primera carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 8, y vamos a ver otros versículos más. Primera a los Corintios 7, 8. Vamos a ver esta carta, por supuesto, a profundidad. La primera carta a los Corintios es el orden de Dios en la iglesia. Por eso esta serie que vamos a iniciar el viernes, no se la pierda, véngase, estudiemos juntos la primera carta, para que veamos desde la palabra cómo Dios pone orden en la iglesia. Y ese orden que Dios pone en la iglesia incluye a la familia, incluye el matrimonio. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, diciéndoles a los corintios.
está regulando temas y preguntas, contestando preguntas de ellos, en donde decían, a ver, ¿cómo le hago si yo soy cristiana? Le escriben a Pablo, pero mi esposo no es cristiano. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? Otros decían, bueno, ¿cómo le hago si yo me convertí y mi esposo me deja? Él me dejó. ¿Qué hago? Bueno, Pablo responde a todas estas preguntas en el capítulo 7. Si usted tiene las mismas, véalo en el capítulo 7 o espérese a que lo veamos cuando lleguemos ahí en la serie El orden de Dios en la iglesia. Y dice Pablo, 1 Corintios 7, ya fue bastante para que lo encontrara, ¿verdad? Dice, así que les digo a los solteros y a las viudas, es que mejor quedarse sin casar. Y Pablo se incluye y dice, tal como yo. Y Pablo en el versículo 32 explica la bendición de quedarse sin casar, así como él. Versículo 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. ¿Hay preocupaciones en esta vida? Sí. Pero Pablo desea para los corintios y para nosotros que estemos libres de esas preocupaciones. Un soltero, dice, puede invertir ¿qué? Su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Aquí nos está dando el enfoque correcto de soltería, glorificar a Dios. Glorifiquemos a Dios con nuestro matrimonio, glorifiquemos a Dios con nuestra soltería. Todas estas causas que yo dije, no me caso porque quiero andar de Don Juan, no me caso porque no me voy a sujetar a un hombre, no me caso porque no le voy a dar mi dinero a una mujer, etcétera. No me caso porque no quiero tener suegra, por ejemplo. Todas esas causas son causas equivocadas. La causa debe ser para el reino de Dios, debe de ser usar ese tiempo que nos demanda nuestra esposa, que nos demanda nuestra familia para la obra de Dios. Versículo 33. Pero el casado tiene 24 horas también y tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Esto no quiere decir que el casado no tiene que agradar a Dios, sino agradar a su esposa, porque eso es un gran dilema. No, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia. Y el casado, en vez de agradar al Señor, agrada a su esposa. Grave error, grave error. Pero dice, el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Les digo esto, versículo 35 ahora, para su propio beneficio. No para imponerles restricciones. O sea, Pablo no está diciendo prohibido casarse. El que se casa descuida a Dios. El que se casa no puede servir a Dios. No, sí puede, pero tiene que tener más sabiduría porque tiene 24 horas y tiene que administrar su tiempo de tal forma que no descuide a su familia. Como soltero, Pablo podía subirse a un barco y naufragar y se preocupaba por él nada más. No se preocupaba por una esposa. Pero ya como casado, había otros elementos que tenía que considerar antes de embarcarse en esa nave, etcétera, ¿no? Y así como pudiera seguir dando ejemplos, pero dice, les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo y el deseo de Casa de Oración Houston es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, porque ese fue el propósito por el cual el Señor nos creó, para su obra, nos hizo sus siervos. Y nosotros como iglesia deseamos, así como Pablo para los corintios, que puedan servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. ¿Qué te parece? Para aquellos quienes están solteros, esto fue los solteros quienes dicen, ¿sabes qué? Yo me quedo como Pablo, dedico mi soltería para glorificar a Dios, para servir a Dios sin impedimentos, sin distracciones, y lo hago con gozo. Pero hay aquellos quienes están solteros, quizás nos ven, quizás nos escuchen después, quizás están aquí, pero no tienen ese don. Dicen, no, sí está muy padre, pero para Pablo. Sí está muy padre, pero para Jesús, quien pues no se casó y se dedicó, ¿verdad?, al ministerio. Sí está muy padre para algunos otros hermanos, pero no, yo sí me quiero casar. Bueno, para aquellos quienes no tienen este don, aquellos quienes desean casarse, es muy importante que escuches lo que viene. Número 1, porque es palabra de Dios. Y número 2, porque te puede evitar muchos dolores de cabeza. A veces pensamos que nosotros inventamos la rueda o la podemos reinventar, pero la palabra ha sido escrita, ya está terminada, ya está concluida, y allí es en donde encontramos respuestas a nuestras preguntas para que no nos tengamos que tropezar y tener dolores de cabeza. Bueno, escuchemos esto. Cuando Dios creó a la mujer, lo vimos la semana pasada, la hizo ¿de dónde? No la hizo del polvo. Adán fue hecho del polvo y Dios sopló sobre su nariz aliento de vida. Pero la mujer no fue hecha del polvo de la tierra, fue hecha
de la costilla del varón, de la costilla de Adán, no porque sea inferior o porque esté destinada a ser inferior, sino porque la mujer está diseñada para estar cerca del corazón del varón, para ser servida por el varón. Yo sé que ahí ya hubo un choque cultural. El macho man dice, no, yo servirle a ella, no, que me sirva a ella, a mí y ya. Bueno, por diseño hay que hacer un lado de la cultura, porque por diseño fue creada de la costilla para que el varón sirva a la mujer, para que el varón proteja a la mujer. Es aquí, cercano, protección. No sé si me estoy comunicando. Y este cuidado y esta protección no solo incluye lo físico. Es decir, ponía un ejemplo en la mañana. Tú estás en tu casa y estás dormido de noche, están dormidos ya, todo está apagado y oyen ruidos en la casa. Entonces, lo natural es que el varón sea el que se pare a ver quién anda por ahí rondando o si se metió alguien o lo que sea. Y eso es natural. Aunque te tiemblen las piernas, tú tienes que sacar el valor de algún lado, porque esa es nuestra función. Es parte de nuestra naturaleza. Es la primera reacción, proteger a nuestra familia, proteger a nuestra esposa. Pero no solamente tiene que ver con lo físico. Y fíjate, aunque la mujer fuera cinta negra en karate, sigue siendo el instinto en cuidar. El instinto en el hombre sigue siendo el de cuidar, de ir y a enfrentar al ladrón. Y aunque el ladrón te ponga un ojo morado, ya después entra la esposa con todas sus habilidades karatecas y ya pues, pone orden, ¿no? Pero el instinto está en nosotros. Pero no se limita solamente a lo físico, sino se limita a lo que tiene que ver con provisión. Provisión. Adán, mis hermanos, lo vimos la semana pasada, ya tenía trabajo. Estoy hablando de los solteros. Solteros, antes de que Adán se casara, ya tenía chamba. Ya tenía trabajo. Antes de que Dios le entregara su ayuda idónea, el Señor ya le había puesto en el huerto del Edén para que lo labrase y para que lo labrara y lo guardase, quiero decir. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes de la caída, antes de las consecuencias del pecado, Dios ya le había dado un trabajo a Adán para que él pudiera sustentar a su esposa. Estamos diciendo que estos son consejos para los solteros. Y es que, solteros, una de las principales causas de problemas en el matrimonio son por el dinero. Son por el dinero. Y es que cuando estás de novio, cuando estás en una relación de maripositas y todo este asunto, te dice tu Dulcinea, ¿verdad? Te dice, ay, mi amor, contigo hasta abajo de un puente. No me importaría absolutamente nada, que no tuviéramos ni para comer, porque tu belleza, contemplar tu bello rostro es mi alimento. Y ay, se ponen bien acá, ¿no? Eso es cuando estás de novio, pero ya cuando te casas y cuando llega una carta del departamento en donde no has pagado la renta y si no pagas te van a echar, etcétera, allí ya se te olvida la hermosa cara de tu marido, de ese galán, ya se te olvida. Las cosas cambian. En la realidad ya es muy distinto al noviazgo, es distinto. Puede ser que los problemas económicos sean a causa de una mala administración, de inmadurez, de decir, pues me llegaron $500, me los acabo así, ya mañana Dios dirá. Bueno, después llega la renta y pues Dios sigue diciendo, ¿verdad?, que hay que pagarla, que hay que cumplir con nuestras responsabilidades. Y puede ser por eso, por mala administración, puede ser por negligencia en el rol del varón de ser un proveedor. Y es que cuando el hombre no funciona bien en su diseño de cuidar, proveer, también labrar la tierra, la mujer tiene que tomar ese papel. Y eso ocurre. Por eso dijimos que no es porque la mujer sea inferior, la mujer tiene capacidad, la mujer tiene inteligencia, la mujer tiene hasta fuerza, muchas veces son cinta negra, decía, ¿no? Pero en diseño, en función, aunque la mujer pueda cumplir con eso, pueda suplir las funciones del varón. Y cuando los papeles se invierten, entonces el matrimonio entra en un desorden. Entra en un desorden y, por supuesto, en cada punto hay sus honrosas excepciones. No estoy diciendo que sea del diablo que la mujer trabaje, ¿no? Si el trabajo de la mujer le permite seguir cumpliendo con sus responsabilidades, con su marido, con sus hijos. La mujer virtuosa de Proverbios trabajaba con sus manos y también trabajaba, ¿te fijas?
Pero hay excepciones. Yo estoy hablando de cuando el rol se cambia. De cuando el marido dice, vieja, ¿qué te parece si tú eres re buena para trabajar, te vas y tú trabajas y yo me quedo aquí en la casa, cuido a los niños, barro, trapeo, plancho, todo el asunto, ¿no? Bueno, eso es funcionar en desorden, fuera del diseño. ¿Funciona? Puede ser que funcione, pero no está en el diseño de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver más adelante. Una cosa es que el marido pierda el trabajo, que lo despidan del trabajo y que la mujer diga, ¿sabes qué? Yo puedo hacer 2, 3 cosas por aquí y hacemos que el barco vuelva a navegar, ¿no? Otra cosa es que el marido, quien perdió el trabajo, nunca busque trabajo y diga, no, mi amor, pues no me habló nadie. Estoy esperando que me hable Trump a ver si soy vicepresidente, pero pues no me ha hablado, ¿no? Esa es otra cosa muy diferente. Y es importante también que hagamos una advertencia, una aclaración. Es importante tener cuidado que el trabajo no se convierta en un ídolo, o sea, en el varón. Dice, no, yo soy el proveedor, soy el que cuida, pero cuidado porque la felicidad y la plenitud tampoco está en el trabajo, está en el creador de todas las cosas, incluido el matrimonio, incluida la soltería, incluido el trabajo. Así que es importante que no caigamos en eso, en convertir el trabajo en nuestro ídolo, en avaricia, que termine separándonos de nuestra esposa, que termine separándonos de nuestra familia, porque allí también Satanás, pues, se puede valer de muchas estrategias para tratar de destruir a la familia. También, antes de que te cases soltero, debes de tener muy claro algo. En cada referencia que el Señor hace del matrimonio, desde el principio se repite lo siguiente, escucha, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso está en Génesis 2:24, en el Nuevo Testamento está en Mateo 19:5, en Marcos 10:7 y en Efesios 5:31. Siempre está ese principio allí, soltero. Muchos problemas en el matrimonio surgen porque se ignora este principio. No es casualidad que en los evangelios, cuando se habla de este tema, dejará el hombre a su padre y a su madre, está hablando dentro del contexto del divorcio, porque muchos problemas dentro del matrimonio ocurren porque no se toma en cuenta este principio. La razón es porque alguno de los dos, la mayoría del tiempo es el hombre, no se corta el cordón umbilical y sigue siendo hijo de mami, mama's boy. Ahora, es importante aclarar que debemos de honrar a nuestros padres, lo vamos a ver, es lo que dice la palabra, pero soltero, tienes que sacarte el chip de mama's boy, cortarte el cordón umbilical y ya no andar con, ay mamita, mi mamita me hace mis huevitos, mi mamita, dejarte de esas cosas porque eso daña el matrimonio, daña a tu esposa o va a dañar a tu esposa si te casas, cuando te cases, que le digas, ay pues mi mamá me hacía mejor los huevitos con chorizo porque la tortilla era de harina y tú no sabes hacer tortillas, ¿verdad que no? O sea, ese tipo de cosas dañan el matrimonio, dañan las relaciones. Así que es importante que sepas, joven, que cuando te cases, mami no te va a despertar y te va a decir, gordo, vete a trabajar. Ay, no, mami, no quiero, ¿verdad? Ay, bueno, duérmete otro ratito, gordito, ¿verdad? Tampoco mami y papi te van a pagar la renta. Vale más que no lo hagan. Es importante que sepamos que la responsabilidad es nuestra. Dejará el hombre a su padre y a su madre, incluidos los hábitos que van en contra de la palabra. No es que así le hacía mi papá, así trataba a mi papá, a mi mamá y así te las aguantas, o viceversa. No, es lo que dice la palabra. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Yo sé que mis hermanos, por cultura tendemos a estar todos juntos y revueltos. O sea, no juntos pero no revueltos, no, sí, juntos y revueltos. Eso se nos da por cultura. Tú abres la casa de un hispano, y no generalizo, pero la mayoría del tiempo es así. Abres la puerta de la casa de un hispano y se vienen toda la familia. El primo, el tío, la suegra, el abuelo, el compadre que se vino del pueblo a Estados Unidos y que le estamos echando la mano con su perro, con su cotorro y con el gato y todo. Eso se da en cultura y es bonita. Los de otras culturas nos ven y dicen, mira qué bonito los mexicanos, ¿no? O los hispanos, ¿no? En general, siempre andan juntos para todos lados y en un depa de esos de una recámara viven como 10 familias, ¿no? Bueno, está colorido, está bonito. Y por cultura, nosotros mismos somos así, mi familia también somos así, somos bien de andar todos ahí juntos y pasar tiempo juntos y nos sentimos raros cuando una semana no estamos juntos. Pero una cosa es convivir, otra cosa es vivir juntos. No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos rige y no es ni la cultura ni los sentimientos los que nos rigen. Hay excepciones, por supuesto.
Estoy hablando de esta desvinculación de los padres con la nueva familia. Y hay excepciones también. En cada caso hay excepciones. ¿Cuál sería una excepción en la cual padre y madre o padre o madre se aceptaría que vivieran en la casa de una nueva familia? Por ejemplo, cuando uno de los dos es muy anciano y no puede valerse por sí mismo. No está padre que los mandemos a un nursing home, a un asilo. No está padre. Somos nosotros quienes, ellos nos cuidaron y nosotros somos agradecidos y los traemos a vivir con nosotros, ya cuando ellos no se pueden valer por sí mismos, porque si se dan otro tipo de lujos, si ellos son independientes y trabajan y tienen ingresos, bueno, ahí es otro asunto, pero estoy hablando de la excepción. Es una excepción, más no es la regla. O cuando el padre está muy anciano ya y está enfermo, bueno, nosotros los cuidamos, nosotros nos hacemos cargo de ellos. Eso es honrar a nuestros padres en el tiempo. Otra cosa es cuando uno de los dos muere y queda viudo, alguno de los dos, de nuestros padres. Bueno, si la viuda quedó viuda, no le dejó casa, no tiene pensión, no tiene nada, pues te la traes y vive con ustedes. Eso es una manera de honrarle, pero es la excepción y no la regla, y es en un tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Hay muchos quienes, queriendo ser bien buenos, terminan deshonrando a sus padres. ¿Por qué? Porque cuando los traen a vivir fuera de esas excepciones a su casa, los meten en su familia, son inevitables las intromisiones. Ay, mija, ya, de seguro anda enojado tu viejo, ya lo vi, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. No, porque, ya sé que se andan peleando, ya dime por qué se andan peleando, a ver, dime. O sea, ese tipo de intromisión. ¿O por qué peinaste a la niña así con el chongo, está todo chueco? No sabes peinar, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas no son necesarias en el hogar. La nueva familia ha de aprender a resolver sus asuntos, y tampoco estoy diciendo que no se valore el consejo de nuestros padres y su experiencia. Es bienvenido, pero todo en su orden y todo en su tiempo. Aunque la definición romana de matrimonio es precisa, es esta, la repito: la unión del hombre y la mujer, consorcio de toda la vida, comunicación de los derechos divino y humano. Aunque es correcta, no fue Roma, no fue la cultura la que instituyó el matrimonio. ¿Por qué? Porque la cultura puede cambiar. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Se acabó. Aunque quedaron muchos principios y muchas leyes, etcétera, la cultura toma su fuerza y va cambiando. Bueno, no fue la cultura. Mira, hace poco leí un artículo en una plataforma digital de comunicación cultural y decía esto, te lo leo así tal cual. Dice: las sociedades son dinámicas, cambian con el tiempo, y con ellas las relaciones más íntimas que forman parte de ella. Fin de la cita. Fue Dios, mis hermanos, quien instituyó el matrimonio. Mateo capítulo 19, versículo 6 nos lo dice. No te olvides de ese concepto, esa frase que leí en esta plataforma digital. Mientras buscas Mateo 19, 6, te lo repito. Las sociedades son dinámicas, cambian con el tiempo, y con ellas las relaciones más íntimas que forman parte de ella. Es cierto, la cultura cambia y es dinámica, pero por esto estamos diciendo y vemos en la palabra que no fue la cultura la que instituyó el matrimonio, fue Dios. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, subraya eso, ¿quién juntó? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Te fijas? El autor del matrimonio no fue el derecho romano. El autor del matrimonio no fue el sacerdote. El autor del matrimonio no fue el juez. El autor del matrimonio no fue el pastor o el ministro. Mis hermanos, aunque estos legalizan la unión, aunque estos le dan solemnidad a la unión, hablando de ministros, el autor sigue siendo Dios. Porque antes del derecho romano, Dios ya era. Antes de todo eso, el Señor unió a Adán y a Eva y los hizo una sola carne, para que fueran una sola carne. Él lo diseñó desde el principio, mis hermanos. Fue Dios, el Padre, quien entregó a la primera novia. A lo mejor te preguntabas, ¿por qué el papá es el que entrega a la novia y no es el vecino o no es el compadre? No, cuando el padre está con vida, por supuesto. Porque así fue el primer matrimonio. El primer matrimonio fue Dios el Padre presentando o trayendo a la novia delante del novio. Fue Dios quien la entregó y es Él quien une y bendice al esposo y a la esposa
para que sean un solo cuerpo. Ahorita más adelante voy a hablar de esto a profundidad. Dios, hermanos, es la base del matrimonio. Pregunta, ¿cómo es Dios? Dios es santo. Te voy a dar 3 atributos de Dios para que podamos ver el matrimonio como algo instituido por Dios y de acuerdo a su naturaleza. Número 1, Dios es santo. Es el atributo que se enfatiza en la Biblia. Santo, santo, santo. Libre de maldad, libre de pecado. Perfecto. Dios es, número 2, inmutable. Eso quiere decir que no cambia. La sociedad sí cambia. Y con ella, dicen ellos, las relaciones que forman parte de ella. Pero Dios es inmutable y no cambia. Pero otro atributo de Dios que quiero traer a nuestra mente es que Dios es soberano. Diga soberano. Eso quiere decir que Él hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, y nadie le puede preguntar, ¿por qué lo haces así? Eso quiere decir que Dios es soberano. Por lo tanto, siendo Dios soberano, tiene todo el derecho de poner las reglas en lo que Él mismo instituyó, en lo que Él mismo creó. Cuando Él creó la tierra, dijo, va a haber mares y va a haber tierra, ¿sí? Y eso así se hizo, y eso sigue siendo así, ¿te fijas? Él tiene todo el derecho de poner las reglas de gravedad, de poner las reglas físicas, todo, porque Él mismo fue el que creó las cosas, y eso incluye también el matrimonio. El primer elemento que debemos de considerar, yendo a este texto base, es que el matrimonio fue diseñado por Dios, sí. Ahora Él nos dice las reglas. Primera regla, entre hombre y mujer. Ahí está. La cultura puede cambiar, pero Dios por diseño dijo, porque es soberano, porque Él es santo y porque también Él es, dijimos, inmutable y no cambia. Él dijo, será entre hombre y mujer. Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos ahí, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Subraya eso. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, porque solo entre varón y hembra puede haber fructificación y multiplicación. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios diseñó el matrimonio, es el autor del matrimonio, y Él dice cómo debe de ser el matrimonio, y dice es entre hombre y mujer, varón y hembra los creó. No dijo varón, pero si te sientes mujer, está bien. Hembra, pero si te sientes hombre, no. O varón, pero si te sientes orangután, no. ¿Sí? O sea, varón y hembra los creó. Y vimos esa distinción entre uno y otro por diseño. Por diseño Dios creó al hombre de una forma, del polvo de la tierra. Por diseño Dios creó a la mujer no de la tierra, sino de la costilla del hombre. Dios habló y creó de una forma a los animales y a las plantas, etcétera, y a la raza humana de manera distinta. Entonces Él los hizo así, y así es como debe de funcionar el matrimonio entre un hombre y una mujer. Volviendo con la cultura, ella puede cambiar a través del tiempo. Y yo no diría, y no utilizaría la palabra cambiar, yo diría la palabra degradarse. La cultura se degrada con el tiempo y se ha ido degradando con el tiempo y se sigue degradando con el tiempo. Y el hecho de que hoy sea normal esa banderita de muchos colores y Adán y Evaristo y mujer con mujer, el hecho de que eso sea normal el día de hoy, o no es la palabra normal, porque norma es una regla, sino que sea común el día de hoy, no quiere decir que sea correcto. El hecho de que ya nos acostumbramos de alguna manera a ver esas cosas, no quiere decir que sea aceptable y que sea algo bueno o digno de imitar. Estamos en este mes de junio, mes el cual se le llama el mes de Love is Love, o sea, y la banderita de colores. Y vas a las tiendas y tienen su banderota y ves cómo no solo se ha aceptado, sino que se está inculcando para que se inculque. ¿Qué estoy diciendo? Se está enseñando, la cultura está enseñando que está padre que nosotros, que la sociedad vea como algo bueno ese asunto de hombre, hombre, mujer, mujer, ¿sí? Pero digo que se nos inculca a inculcar, para que se lo inculquemos a nuestros hijos y le digamos, está padre hijo, tienes que aceptar y tienes que aplaudir a la valentía de los que hacen este tipo de cosas y todo. Y bueno, la palabra habló de eso, habla de que no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las hacen. Y no estoy hablando de que hay que ser agresivos, etcétera. Simplemente hay que ser bíblicos y hay que pegarnos a lo que la palabra de Dios dice y decir, yo no le entro a eso porque la palabra no acepta eso. La cultura se ha degradado de tal forma que hasta jueces ya legalizan esta clase de uniones que no son dentro del diseño. Se ha degradado de tal forma que hasta ministros, entre comillas, dan un tipo de bendición o le dan solemnidad a estas uniones de hombre con hombre, mujer con mujer. Hay un libro muy bueno de David Wilkerson que se llama La Visión, que fue escrito en los años finales de los 70s, principios de los 80s, en donde él hablaba y profetizaba de cosas que estamos viendo hoy en día. En aquel tiempo era impensable muchas de las cosas que él decía, pero hoy nosotros decimos, pues sí, se cumplió. Pero el hecho de que esté ya común, que sea común, no quiere decir que sea algo bueno, sino que es una degradación de la cultura. Dichas uniones, mis hermanos, entre hombre con hombre, mujer con mujer, aunque sean legales, no son válidas ante Dios. No son válidas. Dije antes que el autor del matrimonio no es el juez, es Dios. El autor del matrimonio no es el ministro, es Dios. Pero Dios valida esas uniones entre hombre con hombre, porque Él es el instituidor, no sé si está bien la palabra, del matrimonio. Pero en el caso cuando no es hombre-mujer, Dios no respalda eso, aunque sea legal. Dios no respalda eso, aunque un ministro lo haya oficiado. Van en contra del diseño original. Para que veamos cómo el diseño de Dios no ha cambiado, vamos a Mateo capítulo 19, versículo 4. Porque quizás puedas decir, no, pues es que ya eso fue hace mucho, eso ya está obsoleto. Dios tiene que haber hecho alguna modificación, ¿no? Alguna enmienda, algo por aquí, por allá, que nos dé licencia para no vernos tan raritos con la sociedad, para no vernos tan retrógradas, para no vernos tan anticuados. Bueno, veamos cómo Mateo 19:4, el Señor Jesús cita a Moisés. Pasaron miles de años desde la creación del hombre hasta esto que vamos a leer ahora. Y vemos cómo Jesús, quien vino no a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir, cita a Moisés. Dice Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Ahorita leemos el 5. Ya lo mencionamos en los elementos a considerar antes de casarse. Pero tengo que mencionar esto nuevamente. El diseño de Dios fue entre varón y mujer, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero también vemos que el diseño de Dios incluyó una desvinculación, una separación de la pareja con su padre y con su madre. Es una desvinculación para que pueda haber una unión, y ahorita lo veo, y es lo que dice el versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Ahí está el orden. Entre varón y mujer, por diseño. Desvinculación de padre y madre, por diseño. Son las reglas que el Señor pone, mis hermanos. Dijimos que Él es soberano, que Él es el creador del matrimonio y Él tiene todo el derecho de poner las reglas y está por encima de la cultura, está por encima de nuestros sentimientos, está por encima de cualquier otra cosa. Y esas reglas que el Señor pone son para nuestro bien. Todos los mandamientos que el Señor nos da no son para destruirnos, son para nuestro bien. El orden lleva a ese fin de que haya bendición, de que haya armonía. Es por el bien de los demás. Si nos ponemos una mascarilla, es por el bien de nosotros, pero también por el bien de los demás, en este contexto en el que estamos viviendo y hablando. Ahora, es normal que entre nosotros haya diferencias. Estoy hablando de la desvinculación padre-madre con la nueva familia. En el matrimonio es normal que haya diferencias, es normal. Cada uno piensa diferente, cada uno tiene sus ideas. Y por esto hago un paréntesis, en la iglesia nosotros cuando tiene que ver con membresía lo vemos individual. No porque el esposo es miembro de la iglesia, automáticamente la esposa lo es. Cada uno tiene sus convicciones y toma su decisión. Nuestra oración es que ambos puedan
compartir los mismos principios y el mismo llamado de Dios a ser plantados en la misma iglesia. El punto es de que cada uno de nosotros tenemos opiniones diferentes y esto acarrea conflictos, acarrea desacuerdos, diferencias, y eso es normal. Lo que no es normal ni recomendable, y es en cambio un grave error, es hacer que nuestros padres se involucren en el problema, hacerlos parte del problema. Hemos de tener la capacidad, si tuvimos la capacidad de tomar la decisión y casarnos, hemos de tener la capacidad de solucionar nuestros problemas entre nosotros, a puerta cerrada, nosotros dos, ni a los hijos, ni a la comadre, ni al primo. Hay ciertamente consejo que podemos pedir cuando agotamos ya nuestra capacidad de interpretación bíblica y de aplicación bíblica, y eso es bueno, pero también es importante que sepamos a quién pedimos consejo. No estoy minimizando el consejo de nuestros padres, quienes tienen sabiduría y han vivido situaciones matrimoniales, pero no siempre la experiencia de ellos es lo que nos debe de regir. Es la palabra de Dios, es la palabra únicamente. Entonces es un grave error inmiscuir a nuestros padres en nuestros problemas matrimoniales. De esto es a lo que el Señor se refiere. Para nuestro bien nos dice: desvincúlense. Y esto incluye no solamente los problemas en el matrimonio, sino la crianza de los hijos. Eso lo incluye. Somos nosotros quienes tomamos la decisión de casarnos, somos nosotros quienes tomamos la decisión de tener hijos. La responsabilidad es nuestra de criarlos y de enseñarlos. Somos los responsables nosotros y no los abuelos. No es que yo estoy muy joven y quiero irme al baile y quiero estudiar y quiero hacer cosas. Ahí te va, mamá, tú que no tienes nada que hacer, ahí te van los chamacos y nosotros nos vamos a ir. No. Una cosa es, por supuesto, excepciones en las cuales, bueno, pues te vas de vacaciones con tu esposa o quieres de aniversario, bueno, ahí los dejas. Pero otra cosa muy distinta es desatendernos de la responsabilidad de criar, de formar, de transmitir valores y principios bíblicos y pues ahí endosársela a nuestros padres. Es un grave error. O hacerlo juntos. No, la responsabilidad es nuestra. Y es que mi mamá no me respeta y se mete, o mi papá no me respeta y se mete. Bueno, date a respetar, porque es lo que dice la palabra. Hay excepciones en las cuales los abuelos crían a los hijos cuando los padres los abandonan, cuando uno de los dos los abandona, y bueno, no quedó de otra. Ni modo que la abuelita diga: no, pues es responsabilidad de tus padres. No están, pues a ver, ¿y cómo le haces? No. Hay veces que por circunstancias tienen que ellos criar a los hijos de sus hijos, y también es algo admirable. Pero el diseño es que sean los padres quienes puedan desvincularse, o el matrimonio desvincularse de sus padres para formar su propia familia. El próximo principio que vemos, uno era varón y mujer, otro era desvinculación de los padres, pero el otro dice después: y los dos serán una sola carne. Estoy leyendo todavía el versículo 5 de Mateo 19. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué aprendemos de este principio? El otro elemento que vemos en el diseño de Dios es que estén unidos como uno. Otra versión lo traduce: los dos se funden en un solo ser. Dije que tenía que usted usar su criterio de adulto, ¿no?, para que podamos interpretar esto. Esto involucra lo emocional y lo corporal. ¿Ya me entendió? ¿Sí? Fundirse en un solo ser es espíritu, alma y cuerpo en unión el uno con el otro. Y aquí vemos la importancia, vamos a ver la importancia de esto, y es que la intimidad entre un hombre y una mujer no es algo sucio, es una bendición. Esta unión cuerpo o alma, espíritu y cuerpo, o espíritu, alma, cuerpo, son una bendición desde el principio. Estamos viendo. El Señor hizo varón, mujer, dejen a su padre y a su madre y únanse en un solo cuerpo, fúndanse en un solo ser. Dios, quien es santo, instituyó esto como una bendición para el deleite de la pareja y para la procreación. El orden, sin embargo, es que esta bendición debe de ser exclusiva en la esfera del matrimonio. Porque fuera de la esfera del matrimonio sí es algo pecaminoso. No le voy a poner más nombres. Es pecado, punto. El orden fue el siguiente. Primero Dios le entregó su novia a Adán. Le dijo: aquí tienes. Y dijo: uy, varona será llamada, ¿no? Dijo: esto está bueno.
Le presentó Dios su novia a Adán. Luego, número 2, les dio su bendición y los bendijo Dios. Y luego se fundieron en un solo ser, para deleite y para procreación. Ese es el orden. No puede haber una alteración porque sería un desorden y salir del diseño. No es como que Dios creó a Eva, se la presentó a Adán y antes de bendecirlos, Adán dijo, déjame probarla un ratito, ¿no? 3 meses y si no, pues te la regreso y me regresas mi dinero. Déjame probar a ver si somos compatibles. Dices tú, ¿qué? No eras compatible con la jirafa, no eras compatible con el elefante o la elefanta, pero esta es varona, eres compatible. Si son varón y mujer, son compatibles. Uy, qué gran descubrimiento, ¿no? ¿Qué compatibilidad hay que buscarle a eso? Si es varón y mujer, hay compatibilidad por diseño. Entonces vemos, el Señor crea a Eva, se la presenta, los bendice, matrimonio, entiéndase, y luego viene esta unión en la esfera matrimonial de alma, espíritu y cuerpo. Antes, así la cultura te diga, no, es que mira, tienen que probarse a ver si son compatibles, váyanse a vivir un tiempo juntos y a ver, caos, porque es fuera del diseño y no podemos esperar que Dios bendiga eso. Vemos que no se fundieron en un solo ser antes de ser bendecidos por Dios. Fueron bendecidos por Dios y luego se fundieron en un solo ser. Volviendo con el artículo que mencioné antes, en el que afirmaba que las sociedades son dinámicas y van cambiando a través del tiempo. ¿Sabes cuál era el tema de este artículo? El tema era la convivencia y la familia sin recurrir al matrimonio tradicional. Y parte de la premisa de ellos es que en 1900 la gente se casaba y la cultura de los 1900 era muy distinta a la cultura de hoy, 2020. Entonces tiene que haber un cambio, decían ellos. Pero yo les digo, 1900 se quedaron cortos desde Adán. Desde Adán sigue siendo el mismo principio y el Señor no ha cambiado las cosas porque como instituidor del matrimonio, Él no cambia, es inmutable y es santo y es soberano. Según la organización World Family Map, las tasas de matrimonio han caído en los últimos años alrededor de todo el mundo. Fíjate la degradación de la sociedad. Por un lado, los matrimonios, según el diseño de Dios, han decaído, cada vez son menos. Pero por otro lado, es aplaudido y se promueve y se empuja para que los matrimonios fuera del diseño de Dios ocurran. Fíjate en qué sociedad estamos. Pero qué bueno que no es la sociedad la que nos rige, sino la palabra, ¿verdad que sí? El número de parejas que optan por la convivencia sin matrimonio ha ido en aumento, dice esta organización en sus encuestas. Dice que las estadísticas de personas quienes conviven sin matrimonio van a la cabeza América del Sur, con Colombia, Perú, están mis hermanos peruanos, y Argentina, también hay argentinos. Es por esto, mis hermanos, que se han legislado un montón de leyes hoy en día, un montón de enmiendas para que de alguna forma aquellos quienes deciden unirse, irse a vivir juntos sin un pacto matrimonial puedan ser protegidos de alguna forma. Pero mis hermanos, lo que une a la pareja, escuche bien esto, no es la convivencia y la intimidad. No es eso lo que une a la pareja. Lo que une a la pareja en bendición es el matrimonio instituido por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes nunca se han casado y piensan que porque ya tienen muchos años viviendo juntos, pues ya no están exentos de hacerlo. Hay quienes no se han casado porque dicen, pues ya tenemos como 20 hijos, ya que nos vamos a casar. Es que la unión, la fundición en un solo ser no es lo que hace esa bendición, sino Dios, es el matrimonio. Ahora quiero aclarar aquí algo que quizás ya dije. Si fue un juez el que ofició, el matrimonio entre hombre y mujer es válido. Si fue un sacerdote de otra religión, el que lo ofició, el que lo solemnizó, es válido. ¿Sí? No, por si estabas pensando, no, pero es que yo me casé en la otra iglesia y el pastor ya ni es pastor, el que me casó, ¿qué onda? ¿Vale? No vale. No. Porque dijimos que Dios está por encima de todo esto y es válido ante los ojos de Dios siempre y cuando sea entre hombre y mujer. De otra forma no. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el que le da título a la enseñanza. La pregunta ¿es el matrimonio un contrato o un pacto?
¿Es un contrato o es un pacto? Porque a lo mejor tú dices, pues es lo mismo, ¿no? Se parece. Bueno, vamos a ver la diferencia. Primeramente veamos qué es un contrato, por definición. Contrato es un acuerdo por lo general plasmado en papel o por lo menos establecido por escrito, en el que las partes involucradas deben asumir la responsabilidad de cumplir cada una de las condiciones allí dispuestas. Eso es un contrato. A menudo, las personas quienes defienden la convivencia sin matrimonio dicen esto: si nos amamos, ¿para qué queremos un papelito? Eso dicen. ¿Por qué? Porque ven el matrimonio como un contrato. Ellos ponen como base de la unión el amor, mejor le llamo la química. Suena mejor, ¿no? Porque amor es otra cosa completamente distinta, es otra persona. Cuando la química se acaba y cuando las cosas ya no funcionan, como si fuera un celular o una lavadora o una computadora, entonces pues cada quien agarra sus chivas y se va por su lado y ya. Y así se evitan la pena de tener que divorciarse. Estoy planteando un poquito la manera de pensar de quienes van tras esta premisa. Si nos amamos, no necesitamos papelito. Y como dije, esto surge desde ver el matrimonio como un contrato. Porque un contrato, mis hermanos, aunque sí hay términos establecidos de una y de otra parte, el contrato se puede romper fácilmente. Por ejemplo, si tú tienes tu celular con T-Mobile, ¿sí? Tienes tu servicio de celular con T-Mobile, y sabes que es bien chafa, o sea, que no funciona bien, que se te cortan las llamadas y te fastidias ya de T-Mobile. Entonces dices, ¿sabes qué? Ya no quiero más T-Mobile. Y llamas y ¿saben qué? Ya no quiero nada con ustedes, ya me tienen fastidiado. Ah, bueno, señor González o Pérez, como te llames, ¿no? Lo lamentamos mucho, pero si usted quiere cancelar, tiene que pagar una multa, una penalidad de $250, por así decirlo, ¿no? Y dices, ups, no, me quedo. O dices, vale la pena, los pago y me voy con AT&T, con Verizon, con Boost, con Cricket, no sé, con todas las compañías, cualquiera la que sea, ¿no? Un contrato es fácilmente rompible. Es más, la otra compañía te puede decir y te dice, ¿cuánto te cobra T-Mobile por cancelar el contrato? No, una penalidad de 250. Yo te la pago, vente con nosotros, ¿sí? Eso es ver el matrimonio como un contrato. Esa es nuestra cultura y cada vez esto se hace más popular, ¿no? Quienes ven el matrimonio como un contrato no van a ver ningún problema con romperlo si, por ejemplo, no reciben un buen servicio. No, pues es que no me está cumpliendo, ¿verdad? No recibo un buen servicio. O si se aburren, ¿sabes qué? Ya me aburrió esta compañía, ya estoy fastidiado. Bueno, si ves el matrimonio como un contrato, pues fácilmente lo podrás romper si no recibes buen servicio, si no tiene buena señal tu pareja, o si te aburres, ya, van con lo mismo, ya. O simplemente si te encuentras con una mejor opción, como cuando vas en el mall caminando y te dicen, oye señor, ¿con qué compañía tiene su servicio de celular? No, pues con tal. ¿Y qué te ofrecen? ¿Y cuánto pagas? No, pues me ofrecen esto y pago esto. Nosotros te ofrecemos más por menos. Y dices, pues va, y te pagamos la penalidad, pues va, ¿no? Bueno, si ves el matrimonio como un contrato, no tendrás problema en romperlo si te encuentras una mejor opción, alguien quien te dé más por tu dinero. Eso es un contrato. Pero por otro lado está el pacto. Un pacto, mis hermanos, es algo que comienza con Dios. Acompáñame a Génesis capítulo 9, versículo 11. Mientras que lo buscas, déjame te pongo en contexto. La maldad de los hombres había crecido. Hay quienes dicen, no, es que estamos peor. No, sí hay una decadencia, pero desde el Génesis ya hubo una decadencia terrible a tal grado que Dios decidió destruir la creación o a los hombres. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Dios encontró a un hombre justo, él y su familia se salvaron y metieron a 2 animales de cada especie en un arca. El Señor los salvó, pero esa salvación implicó destrucción para otros quienes no entraron al arca, quienes no entraron a la gracia. Entonces, Dios hace un pacto con Noé, y ese es solamente uno de los pactos que Dios ha hecho en la Biblia. Dice Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Entre mí y la tierra. ¿Estoy bien ahí?
No, y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Estamos viendo un pacto. Primera pregunta en todo esto: ¿quién tomó la iniciativa para hacer el pacto? ¿Noé? No. Fue Dios quien tomó la iniciativa para dar su palabra y decir: no voy a destruir más a la tierra. Pero no se limitó Dios, aunque podía hacerlo y tenía toda la prerrogativa para hacerlo, de nada más su palabra, sino que Él dejó algo tangible, un arco iris. Dijo: esta va a ser la señal que me recordará el pacto con ustedes y que les recordará a ustedes el pacto que yo estoy iniciando, de que no destruiré más a la tierra por medio de otro diluvio. Así que el primer principio del pacto es que se origina en alguien, en Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Y el otro elemento que vemos, el otro principio que vemos, es que este pacto no beneficia a Dios. Pregunta: ¿Dios necesitaba hacer este pacto con el hombre y tomar la iniciativa para hacer este pacto con el hombre para él ser mejor, para él sentirse mejor, para él ser más? Mis hermanos, Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Él no necesita nada, nunca ha necesitado nada. Este pacto no le beneficiaba a Dios, ¿le beneficiaba a quién? A la raza humana. Esa es la diferencia del contrato. Y podemos tomar este ejemplo como un principio. El contrato tiene que ver con denme a mí. El contrato busca un beneficio propio. ¿Qué me dan? Y si no me dan, lo rompo. ¿Qué me dan? ¿Qué recibo? Y yo quiero, yo exijo, yo esto. Eso es un contrato. Pero en el pacto se busca el beneficio del otro. ¿Te fijas? Ahí está la gran diferencia. Y así es como debemos de ver el matrimonio. No para mi propia satisfacción, contrato. Mi satisfacción, ¿qué me ofrecen? Recibo más, doy menos. Cuando me aburro, lo rompo. Eso es contrato. Y en el matrimonio, como no es un contrato, Dios no lo diseñó así. En el pacto es cómo puedo yo servir al otro. Esposo, como está en mi costilla, cerca de tu corazón, como salió de ahí, ¿cómo puedo yo servirle? ¿Cómo puedo yo cuidarla? Y no estoy pensando en qué puedo recibir, sino en qué puedo dar. Y cuando la esposa ve el matrimonio de esta forma como un pacto, lo ve de la misma manera. No está exigiendo: es que no me siento cuidada, es que no me siento amada, es que no me siento respetada, y le sale el espíritu niurka, ¿no? O sea, no, y es que yo quiero. No, es un asunto en el cual nosotros damos al otro. Si la esposa da y el esposo da, el matrimonio sale a flote y glorifica a Dios. Así es como debemos de verlo. No para nuestra propia satisfacción, sino para beneficio del otro. En la ceremonia matrimonial, no sé si tú te acuerdas, yo viví una, pero también he sido testigo de muchas, porque yo me dedicaba a la música de profesión y estuve en 500,000 bodas, de todos colores, sabores y de todo lo que te puedas imaginar vi. Pero en el pacto matrimonial, en las ceremonias religiosas, lo que ocurrió fue una serie de promesas. El hombre le hacía promesas a la mujer, tú le hiciste promesas a tu mujer y tu mujer te hizo promesas a ti. No hubieron demandas, ¿verdad que no? No hubieron exigencias. No te paraste allí y dijiste: tú me vas a lavar, me vas a planchar, me vas a cocinar, me vas a satisfacer en todo lo que yo quiera y exija y pida, etcétera. Y la mujer: y tú pues me vas a tener en carro del año, me vas a tener en un buen vecindario, me vas a tener una cuenta de banco lista para que me vaya de shopping. ¿Verdad que no hubo eso? ¿Qué hubo? Hubieron promesas. Promesas que se hicieron el uno al otro. Solitos se ahorcaron. Solitos, ¿verdad? Decidieron. Solitos, ¿verdad que nadie nos puso una pistola en la cabeza? Nos dijo el ministro, ¿no? Imagínate, el pastor saca la pistola.
órale, órale. No, sí, ¿no? Cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad como gente adulta, nos paramos allí y uno al otro nos prometimos cosas con Dios como testigo, no con el pastor. A lo mejor el pastor que te casó ya se murió. No, ya no necesita. Ay, no, es que ¿qué va a pensar el pastor? Olvídate del pastor, fue con Dios. Es que fue en la católica, olvídate de eso, fue con Dios. Uno al otro haciéndose promesas con Dios como testigo. ¿Cuáles fueron esas promesas? Vamos a recordar. Prometo ser fiel. ¿Qué tal? Y eso tiene muchas implicaciones. Prometo amar, prometo cuidar, prometo proteger. Esas fueron las promesas que hicimos, ¿no? Y la mujer también, ahí todo llorando, y el rímel todo corrido, la mamá, y, ay, mi niña, mi gordita, ¿no? Y estaba con su asunto. Pero ahí hicimos nuestras promesas el uno al otro con Dios como testigo. Y el matrimonio, mis hermanos, es un pacto, pero un pacto con Dios. Metámoslo en nuestra cabeza. Cuando tengamos algún conflicto con nuestra pareja y nos pase por nuestra mente caída y mundana de contrato, ¿sabes qué? Ahí muere. Cuelgo la toalla, cuelgo los tenis, cuelgo los guantes, tiro la toalla, quería decir. Recuerda que no fue con tu esposo con el que hiciste el pacto, sino fue con Dios. Acuérdate. Y acuérdate en el pacto que Dios hace, cómo Dios es fiel a sus pactos. Ese pacto, mis hermanos, de matrimonio, no se rompe. Al menos no es Dios quien lo rompe. Ese pacto, por otro lado, no se rompe, pero por otro lado sí tiene un fin. Entonces, a ver. Sí, el matrimonio tiene una fecha de caducidad. Acuérdate cuando nos casamos. ¿Qué nos dijo el ministro? Hasta que la muerte los separe. Allí es en donde el matrimonio concluye. Ya, hasta allí termina el pacto. Y vamos a ver eso un poquito más. Dice Mateo 22:30. Mateo 22:30. El tema aquí es la resurrección. Y aquellos quienes se oponían a la resurrección le decían al Señor, pues a ver, si hay resurrección realmente, entonces mira, hay un hombre quien se casó con una mujer, ¿sí? Ok, bien. Entonces el hombre se muere, la mujer queda viva y se casa con el hermano del hombre, porque así era por cultura, ¿no? Para mantener el nombre, la familia. Entonces se casa con el hermano, pero ¿qué crees? También se muere el hermano. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay otro hermano, se casa con el otro hermano, y así, ¿no? Total que la esposa de la viuda negra se los echa a todos, ¿no? Todos se mueren. Y la pregunta que le hacen al Señor es, ¿con cuál de todos se va a casar en la resurrección? O sea, en la resurrección, pues ¿con cuál? ¿Cómo va a estar el asunto ahí? Ellos lo que trataban no era de encontrar una respuesta, ¿eh? Lo que ellos trataban era de, según ellos, rebatir la doctrina de la resurrección y decir, no hay resurrección. Pero el Señor les dice, Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El matrimonio tiene un final que es esta vida. Por eso hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo conforme al diseño de Dios, porque allá ya no va a haber matrimonio, allá ya no va a haber esa relación como la hay acá, va a ser otro tipo de relación. Y eso nos trae paz a nuestro corazón. Si tú eres viuda y dices, no me quiero casar, porque ¿qué tal si ya cuando me muera, pues cuál de los dos va a ser? ¿Ah? ¿Pancho o Pedro? ¿Ah? No, allá no va a haber bigamia, allá no va a haber ese tipo de vínculos. ¿Te fijas? El matrimonio tiene un fin, pero la idea que te quiero transmitir es que hay que hacerlo bien. Mientras que estemos vivos, debemos de honrar ese pacto que hicimos con Dios. Cumplirlo ¿cuándo? Acuérdate de cuál fue el pacto. Fue ser fiel, cuidar, amar, proteger, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en talla 30 y en talla revienta. Eso me ocurre ahorita. Es importante que no confundamos el amor con el enamoramiento. Una cosa es amor y otra cosa es química o enamoramiento o emoción. Mis hermanos, hablando de esto, y esto es algo serio, cuando nosotros tenemos una situación, por ejemplo, en la cual la mujer está ante su esposo y pierde su trabajo el esposo,
Pregunta, ¿todavía lo sigue viendo como el gran conquistador? Como el gran Avenger, y ay, tú eres lo máximo, mi amor. Y cuando pierde el trabajo, ¿lo sigue viendo así? Y cuando no encuentra, y llegan los viles, ¿a poco todavía le tienes admiración? Y siente todavía, wow, no, mi viejo es lo máximo. ¿Verdad que no? ¿No? ¿Todavía el varón sigue sintiendo maripositas en el estómago cuando su esposa tiene cáncer terminal? Y no le puede corresponder porque está en una cama. ¿Ay, qué onda? ¿Te fijas cómo el mundo nos orilla a ver las cosas de esa manera tan superficial, tan efímera, tan condicional exactamente? Y lo ves, ocurre, no ocurre, que le da cáncer a la esposa y el esposo le dice, vaya, ahí nos vemos. Se olvida del pacto y hasta que la muerte, que no me acuerdo, quién sabe, pero ya no me haces feliz, bye. Y la deja morir sola y se va buscando su felicidad que realmente nunca llega. Entonces, esto no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con amor. 1 de Corintios 13:8, toda la carta de los Corintios, el capítulo 13 habla del amor. Y una de las cualidades que quiero resaltar yo ahora del amor es que el amor nunca deja de ser el verdadero amor. El enamoramiento sí, la química sí, todo este rollo de maripositas en el estómago sí, pero el amor nunca deja de ser. Sin embargo, y esto para que te quedes pensando todavía más, lo que sostiene el matrimonio no es el amor. Dietrich Bonhoeffer dijo esta frase: no es el amor lo que sostiene el matrimonio, es el matrimonio lo que sostiene el amor. No es la emoción lo que sostiene el matrimonio, es el matrimonio lo que sostiene cualquier otra cosa. Es el pacto matrimonial lo que sostiene cualquier cosa. Es ese pacto con Dios lo que nos impulsa a amar cuando la persona no es amable, o sea, digna de amar. Es ese pacto que hice yo con Dios, en donde dices tú, pues hay que solucionar esto de alguna forma. Lo más cobarde y lo más fácil es huir, pero es ese pacto que hizo con Dios lo que me impulsa a amar a esta persona, a amar a nuestro cónyuge y amarlos como Dios nos ama, sin importar los sentimientos. Gracias a Dios que el Señor nos ama honrando su propio nombre. Dice la palabra, Él es fiel a sus promesas por amor de su nombre, no por amor a nosotros, por nuestros méritos o porque imagínate que el Señor se guiara como nosotros y nos amara con base a cómo se siente o con base en nosotros mismos. Yo estaría pero bien tronado, no sé tú, pero yo estaría súper tronado si el Señor me amara por cuán amable soy yo. Así que el pacto con Dios es lo que nos impulsa a amar a nuestro cónyuge como Dios nos ama, aunque ya no nos sintamos enamorados. Jóvenes, lamento desilusionarlos, pero esto no es Netflix, ni es una caricatura, ni anime, ni nada. Es la realidad. Cuando te casas, el enamoramiento se acaba. ¿Y sabes qué queda? El pacto. El pacto que sostiene el amor. Las maripositas se acaban. Y ya no es igual. Pero en eso que ya no es igual, cuando se acaba el enamoramiento, cuando pasa ese contigo hasta abajo de un puente, cuando pasa todo este asunto, ay, me encanta tu figura, y cuando la figura se acaba, ay, me encanta que seas tan trabajador y pierdo el trabajo. Cuando se acaba todo esto, empiezan a surgir las diferencias y dice la palabra, hierro con hierro se aguza. Y es ahí, en esa relación, dentro de la esfera del pacto, del matrimonio, en el cual aprendemos a solucionar nuestros propios problemas. Y conocemos el lado feo del otro y la otra conoce el lado feo de nosotros, pero aprendemos a resolver y a ir haciendo que nuestro matrimonio crezca. Y ya no somos igual que hace 15 años, nosotros vamos a cumplir 15 años de casados el próximo mes, en agosto quiero decir. Y ya no es igual que antes, ahora es más fuerte. Antes estaba sobre palitos, ay sí, bonita, todo. Pero ahora nuestro matrimonio, para gloria de Dios, es sólido. ¿Por qué? Porque hemos tenido esas fricciones y hemos entendido que es el pacto de Dios lo que nos mantiene unidos y no las circunstancias. Efesios capítulo 5 versículos 31 al 32 para ir concluyendo. Porque dijimos que esta serie no son solamente tips o como dijo el otro tics, ¿verdad?
para ser un buen esposo, tener un matrimonio bonito, ser buenos padres, aunque ciertamente la palabra nos da principios. El título de la serie es Familias Fuertes, Iglesia Fuerte. Entonces vamos ahora a hacer esa conexión con todo lo que hablamos y la iglesia, porque así lo ve el Señor. Dice Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya lo vimos eso a detalle. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mis hermanos, el matrimonio es una forma en la cual el Señor nos ilustra el tema de Cristo y su iglesia. El matrimonio, mis hermanos, muestra la gracia de Dios, la gracia del nuevo pacto. Eso es el cuadro que pinta el matrimonio. Lucas capítulo 22, versículo 20. Porque dijimos que Dios no rompe sus pactos. Lo que hace Dios es que renueva sus pactos. Y aquí vemos este nuevo pacto. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto tiene que ver con la sangre de Cristo. Cristo muriendo por su iglesia. Fíjate bien, el cuadro matrimonio, iglesia. Cristo dejando a su padre. Así como nos dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre. Cristo dejando a su padre. Cristo tomando a su novia. Cristo dando su vida por su novia. Y Cristo uniéndose a su novia, ahora sí, eternamente. Porque el pacto matrimonial termina con la muerte. Pero este nuevo pacto de Cristo y su iglesia, ese sí es eterno. Ese sí es eterno. Este plan y este pacto estuvo en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice Primera de Pedro 1:20. Y a diferencia, como dije, del pacto matrimonial, este pacto Cristo-Iglesia va a prevalecer por la eternidad. Así que es importante la conexión. A nosotros nos interesa que haya matrimonios fuertes, que haya familias fuertes, porque la perspectiva que nosotros tengamos de nuestro propio matrimonio y nuestra familia se va a ver reflejada en la iglesia. Pablo en las cartas pastorales dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, como nosotros veamos nuestro matrimonio y como veamos nuestra familia, se va a ver aquí en la iglesia. Y cuando nosotros vemos cristianos débiles, miembros débiles y así volátiles, pues volteas, ves la familia y dices, claro, o sea, no podemos esperar más. Si su círculo más cercano no tiene una comprensión bíblica de lo que es fidelidad, amor, cuidado, permanencia, perseverancia, es lo que hay. Pero no queremos plantear nada más el problema, sino estamos trayendo la solución al problema. Ver el matrimonio como un pacto y no como un contrato no solo va a fortalecer nuestras familias y nuestros matrimonios, nos va a ayudar a ver la iglesia local no como un club en donde eso es un contrato por un año y se vence, en donde si ves una mejor opción te vas, en donde si no te tratan como tú esperas ser tratado, si no te dan un buen servicio, pues rompes el contrato y te vas. Si nosotros lo vemos el matrimonio como un pacto, vamos a ver la iglesia no como un club, no como una junta vecinal en donde sí se agarran todos y ahí que sí ponemos los juegos, ¿no? ¿Tú me entiendes? Que sí ponemos el agua y que sí ponemos aquello y lo otro y ahí se están agarrando unos con otros. Eso no es la iglesia de Cristo. Si vemos el matrimonio como un pacto y no como un contrato, vamos a saber que la iglesia es la novia de Cristo y nosotros formamos parte de la novia de Cristo, formamos parte de este cuerpo de Cristo que funciona a través de mecanismos perfectos diseñados por Dios. Y esto es para santificar a la novia, para que se la presente Él mismo como una novia pura. Y esto nos va a ayudar a vernos entre nosotros como parte de una familia. Familia es hablar de familia es hablar de conflictos en ella, porque hay mayor convivencia. Mientras más convivimos, más conflictos hay, pero son mayores oportunidades para resolver nuestros conflictos y para manifestar el carácter de Dios en estos conflictos.
Y lo mismo ocurre en la familia. Si tú pensabas, ya llegué a la iglesia perfecta, casa de oración, aquí mira, todos son santitos. Sí, cierto, ante Dios ya nos ve santificados, pero aquí entre nosotros todavía no, estamos en el proceso. Y esto nos lleva a la conclusión inevitable de que vamos a ofendernos entre nosotros, de que nos vamos a afilar entre nosotros. Pero yo estoy casado con esta iglesia, ahora ya cobra más sentido, ¿no? Esta iglesia local en la cual yo sirvo, yo estoy casado con ella. Y esto viene desde entender el pacto con Dios. Lo pongo de esta forma: usted espera que el pastor esté aquí cada domingo predicando, ¿verdad? ¿Cierto? Pues que obvio, ¿no? Imagínate que está Juan aquí hablando y nomás no ve que llego y no ve que llego y no ve que llego. Y viene alguien o le mando un WhatsApp: Juan, hoy no voy a ir. No voy a ir porque es que se me hizo tarde, andaba en la barbacoa y no, hombre, pues. O simplemente llegó familia. No, ¿me entiendes? Hay un compromiso que yo tengo con la iglesia y a usted ni siquiera le pasa la idea de pensar que ocurre algo así. Pero entonces, si estamos todos casados con la misma iglesia, ¿por qué nosotros a veces lo hacemos? O ustedes, hablo ahora a los miembros, ¿no? Como que, y no estoy hablando de esta situación de la pandemia, etcétera, ¿no? Respetamos a quienes desean quedarse en casa para guardarse, está bien. Estoy hablando en un contexto general, porque lo vemos como un contrato. ¿Por qué cuando, sabes qué? Ya me voy porque tengo muchas diferencias doctrinales en esta iglesia. Órale, diferencia doctrinal igual a, tiene una bronca con otro hermano que no quiere arreglar y que prefiere irse a un lugar en donde no va a estar ese hermano. O sea, ¿te fijas? Eso es ver, no tener un concepto claro de matrimonio, el cual tiene un fin, pero en la iglesia, mis hermanos, es eterno. Y esto debería de traer a nuestras vidas una convicción, un temor y un temblor de no ofender a Dios, y ver la iglesia como la novia de Cristo y vernos entre nosotros como parte de una familia que no se rompe por los problemas o por las diferencias. Yo tengo una hermana con la cual tuvimos muchos problemas de niños y nos agarramos y nos dimos y todo, pero siempre seguimos siendo hermanos. Después al ratito ya andábamos jugando juntos y hermanita, y todo tranquilo, todo normal, aunque le había dejado aquí una apertura en la frente y cicatrices de nuestro amor afianzado. Y tú también, quien tienes hermanos, sabes, no porque te peleaste con tu hermano dejaste de ser su hermano. Hay un vínculo que nos une, que es la sangre. A nosotros y con nosotros hay un vínculo más fuerte que nos une, que es la sangre de Cristo, la sangre de un nuevo pacto. Vamos a orar para concluir. Gracias por quedarse hasta el final, porque ya el tiempo nos ganó. Pero vamos a concluir. Le invito a que se ponga de pie. No vamos a hacer pasar a nadie al frente, pero sí nos gustaría orar por los solteros, por las viudas, por los divorciados. Orar por ellos y traer a sus vidas de parte del Señor un consuelo, un aliento. Y después oramos por otros puntos referentes a la enseñanza. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos sigues hablando, y a través de esta serie tú quieres que veamos tu iglesia como tu novia, que veamos, Señor, nuestra familia no como nos trae beneficio a nosotros mismos, sino una esfera en la cual podemos servir a los demás, cuidar a los demás. Queremos pedirte, Señor, por todos aquellos solteros, viudas, divorciados, quienes están solos. Padre, gracias porque tú tienes palabra para ellos también, y les recuerdas que no son de segunda, aunque la cultura les quiera hacer ver así. Sí, muéstrales, Señor, el propósito de su soltería, si es que se van a quedar así, que puedan glorificarte con su soltería, que encuentren plenitud en ti y no en el matrimonio y no en la misma soltería, sino en ti, y que la usen para servirte, Señor, para el engrandecimiento de tu reino. Porque ¿qué sería de la iglesia si Pablo no hubiera decidido quedarse así? Úsale, Señor, para tu gloria, para servir a otros, y también danos la sabiduría a nosotros para servirles a ellos. Oramos también por aquellos quienes están solteros y se van a casar. Dale sabiduría de entender estos principios antes de que estén casados y cosas ocurran, problemas ocurran. Aquellos quienes están conviviendo juntos y a través de esta enseñanza están aprendiendo lo importante que es hacer un pacto. ¿Y cómo ves tú el matrimonio?
Oramos, Señor, por aquellos matrimonios que ahora mismo se están tambaleando por circunstancias diversas, siendo de ella la más importante, no ver el matrimonio como un pacto, pero si ellos están juntos, tú tienes, Señor, todavía esperanza para que puedan ver el matrimonio como algo instituido por ti, donde tú das las reglas que son para nuestra bendición y que podamos en esta vida darte gloria con nuestro matrimonio, porque después no habrá otra oportunidad. También, Señor, te pedimos por nuestra iglesia local que forma parte de la iglesia universal, que haya unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, que haya en nosotros, Señor, este compromiso unos con los otros, amor por nuestra familia, amor por nuestra iglesia, en la cual nos dejamos cuidar y cuidamos a otros. No ver la iglesia como algo para nuestro beneficio personal, sino la oportunidad que tenemos para servir a otros. Esto va a reducir las quejas que hay en muchas personas que dicen: es que no me siento amado por mi iglesia, sino que lo veremos desde la perspectiva de un pacto. Y es que yo he venido aquí para amar a otros, he venido aquí para servir a otros, para cuidar a otros, porque ese es el lugar en donde tú me has plantado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos y por esta semana que inicia. Guárdales en tu nombre y que podamos, Señor, estar nuevamente reunidos aquí, dispuestos para alabar tu nombre y para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una muy buena semana.